Buenas, espero que se encuentren muy bien. En esta clase asincrónica vamos a hablar de una corriente científica o de una teoría que entiende que las corrientes científicas se estructuran en torno a programas de investigación. Esta corriente está bastante en sintonía con la que veníamos viendo anteriormente, que habla de los paradigmas de investigación y en el que entendemos las teorías como estructuras. Es, Ese punto de vista tenía un problema que ustedes ya lo habrán sospechado, que es que Kuhn como máximo referente de la teoría de la clase pasada, plantea que se deja un paradigma científico y se lo sustituye por otro, básicamente a partir de la aceptación de la comunidad científica. Y como que no termina de fundamentar muy bien cuáles son los mecanismos en base a los cuales la toma el valor de ciencia normal, en términos de él, una corriente, digamos, alternativa. Bien, de la misma manera, tenemos un problema con que, recuerdan que situamos esto dentro de una corriente de pensamiento crítico en la que damos vuelta a algunas cosas y decimos, las teorías para ser científicas tienen que ser falsables, es decir, tienen que ser, tienen que poder ser refutadas. Bien, la cuestión es que hay ciertas falsaciones que nos permiten derribar una teoría y ciertas falsaciones que no. Y hasta la clase de hoy nunca dijimos muy bien cuáles son esas, esos aspectos de una corriente científica que pueden ser derribados o no. Entonces, en cada corriente científica nosotros tenemos aspectos fundamentales que nunca pueden ser derribados. Si son derribados, eh, se nos abren las puertas para pensar en un nuevo punto de vista sobre una problemática. Esos principios fundamentales nosotros vamos a llamar núcleo central. ¿Sí? Cuando nosotros nos encontramos mediante la experiencia con, con algo, vamos a decirlo ahora, tenemos una parte que es el núcleo central y otra parte que le decimos cinturón protector. ¿Sí? Ese cinturón protector son los aspectos de una ciencia que los científicos normales pueden ir modificando y complejizando con algunas reglas que más adelante vamos a mencionar para poder seguir produciendo eh, conocimiento científico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el núcleo central es como una hipótesis muy general que son las bases a partir de las cuales se desarrolla lo que hoy vamos a llamar programa de investigación. ¿Sí? Toma el núcleo central de la astronomía copernicana, por ejemplo, lo constituirían los supuestos de que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol inmóvil y de que la Tierra gira sobre su eje una vez al día. El núcleo central de la física newtoniana, por otro lado, estaría compuesto por las leyes del movimiento de Newton más su ley de atracción gravitatoria. Sí, estos fundamentos son, para poder terminar de constituir el núcleo central, son ampliados con una serie de suposiciones que lo llenan de sustancia y le dan contenido, de manera que permitan hacer predicciones. Bien, estas hipótesis explícitas y leyes constituyen el núcleo central junto con los supuestos subyacentes de las condiciones iniciales. Es decir, en la que nosotros especificamos situaciones eh, fundamentales para poder hacer ciencia. Entonces, eh, podemos pensar que en algún momento del desarrollo de la astronomía aceptamos las órbitas, decimos, nuestro supuesto es que las órbitas planetarias son circulares y que los planetas son todos esféricos. ¿Sí? En algún momento nos damos cuenta de que eso no sucede y lo que hacemos es corregir un poco y decir, bueno, hay órbitas que son elípticas o mejor dicho, todas las órbitas son elípticas, algunas con una elipse de forma de círculo, em, y los demás y todos los planetas eh, tienden a ser esféricos. ¿Sí?
Esos dos aspectos son parte de lo que nosotros llamamos el cinturón, o hoy estamos llamando el cinturón protector con la corriente científica. Todos los desajustes entre un programa de investigación y la corriente científica los desajustes entre un programa de investigación y la observación o los enunciados observacionales tienen que ser corregidos en su cinturón protector. Si afectan al núcleo, estamos ante una crisis y em, esa crisis la superamos desarrollando un nuevo tipo de ciencia. Este autor, que es Irm Lakatos, también, también propone una heurística. Una heurística sería como una receta de qué es lo que un científico tiene que hacer para que pueda seguir siendo considerado pensamiento científico su pensamiento. La heurística se eh, separa entre heurística negativa y positiva. La heurística negativa implica lo que no tenemos que hacer y la heurística positiva lo que debemos hacer justamente. Bien, entonces, la heurística negativa desde este punto de vista, ¿qué nos diría? Que no podemos ir contra el núcleo central. Básicamente, el núcleo central de nuestro programa de investigación no lo tocamos. Y si lo queremos tocar es porque tenemos que construir otro programa de investigación distinto. La heurística positiva es un poco más compleja de definir, porque qué es lo que tiene que hacer un científico es un poco más, tiene algunos vericuetos más. Sin embargo, vamos a darle unas vueltas. Es como la guía de cómo vamos complementando y complejizando el núcleo central y cómo modificamos el cinturón protector para que el programa sea capaz de explicar y predecir los fenómenos observables. Lo que el autor eh, Lakatos, que es el más importante de esta teoría, dice es, déjenme buscar la cita, un minuto, porque quiero leer bien, dice que la heurística positiva consiste en un conjunto parcialmente articulado de sugerencias o indicaciones sobre cómo cambiar y desarrollar las variables refutables del programa de investigación, cómo modificar y refinar el cinturón protector eh, de manera que no sea refutable. Bien, de manera que no sea refutable, no, quiere decir cómo modificarlo a partir de las refutaciones. Además, hay un aspecto, o sea, ese es un aspecto teórico, y hay un aspecto experimental, que es que las predicciones fallidas indican que se requiere más trabajo, o sea, dentro de un programa de investigación, las predicciones fallidas indican que se requiere más trabajo para, para poder complementar ese cinturón protector que acompaña el núcleo central. Hay dos formas en las que se mide, en las que nosotros, o dos aspectos que nos permiten inducir que nuestro programa de investigación tiene, es efectivo y tiene sentido ser, eh, seguir siendo considerado. ¿Qué es? Eh, Su capacidad de conducir a predicciones nuevas que resultan confirmadas después mediante la experiencia o mediante los enunciados observacionales con los que venimos machacando desde el principio de año, y una tiene que ver con que un programa de investigación tiene que ser realmente un programa, es decir, la heurística tiene que ser lo suficientemente coherente como para guiar la investigación futura. Entonces lo que acá nos va a pasar es dos cosas. Vamos a tener programas de investigación progresivos y programas de investigación, creo que les llama degenerativos, ¿sí? Los programas de investigación progresivos van a tender a crecer todo el tiempo con nuestro núcleo central y con nuestra receta, o sea, nuestra heurística de lo que tenemos que hacer, vamos a ir complejizando más y más y más y vamos a tener cada vez más predicciones acertadas y vamos a ir eh, avanzando en la constitución de un buen programa de investigación. Si es degenerativo, es decir, si nos vamos encontrando frecuentemente con aspectos que golpean el núcleo central, que cuestionan el núcleo central, que nos obligan a ir modificándolo,
en nuestro programa de investigación va a ir reduciéndose o degenerándose hasta constituirse en otro programa de investigación distinto. Esto es lo que el autor que vimos anteriormente llamaba la sustitución de un paradigma por otro. Entonces, acá tenemos una explicación de la dinámica de la sustitución de un paradigma por otro y de cómo medimos la efectividad de un paradigma con respecto a otro, que él dice por su capacidad de realizar predicciones. Eh, Ustedes recuerdan que con respecto a las predicciones nosotros dijimos que, bueno, había algunos peros ahí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuáles eran esos peros? Bueno, que no todas las ciencias apuntan a realizar predicciones, sino que algunas apuntan a explicar fenómenos. Bueno, vamos a decir entonces explicar efectivamente ciertos fenómenos. Bien, para esto tenemos dos cosas que nunca podemos hacer, o que si le hiciéramos, este, no, dos cosas que nunca podemos hacer dentro de un programa de investigación. Nosotros podemos inventarnos cualquier cosa, cualquier teoría. Le podemos dar vueltas al asunto 5000 veces, podemos modificar podemos incluso modificar el núcleo central, poquito, podemos modificar el cinturón protector, pero lo que no podemos hacer es construir teorías ad hoc. Es decir, bajo ningún punto de vista vamos a decir, esta regla se cumple para 7 planetas, pero no para Marte, por ejemplo. ¿Sí? Esta ley fundamental, bueno, hay para un planeta que no se cumple. En este caso no. No. Eso no existe porque si caemos en eso, caemos en hacer descripciones de los fenómenos y eso no es constituir una teoría científica. Recuerden que una teoría científica tiene que ser lo suficientemente grande como para poder explicar un conjunto distinto de fenómenos en base a las mismas reglas. Bien, eh, a mí me está costando en esta clase tan teórica, con esta corriente tan teórica, pensar ejemplos, que es algo que siempre intento relacionados con lo que ustedes están estudiando. No, pero eh, yo la veo, creo que un ejemplo posible para poder pensar una analogía sería, nosotros em, podemos tener una red neuronal entrenada, ¿sí? Entrenada mediante algoritmos. Hablando en lenguaje de programador, no podemos meter ningún if. O sea, si vamos a procesar toda la data entera, la procesamos entera. Si nosotros queremos construir un modelo de lenguaje que responda satisfactoriamente en base a un corpus teórico, no podemos decir, no, bueno, pero salvo en el caso de que aparezca la prueba de luna, que en ese caso decía otra cosa. No, no, solo le tiramos entero, ¿no? Nosotros podemos hacer una red neuronal súper compleja, meterle 55.000 capas, meterle capas que van para atrás, capas que van para adelante, podemos mezclar cosas. Lo que no podemos decir, bueno, pero solamente en este casito, tira tal cosa. Ejemplo, entra en una red neuronal para clasificar, bueno, me interesa mucho, mucho lo relacionado con procesamiento de lenguaje, para clasificar texto en base a quién es el autor probable. No podemos decir, si aparece la palabra fuego, vamos a decir que el autor es Juan Carlos. ¿Sí? Es decir, volviendo, no podemos caer en explicaciones que sirven solo para un fenómeno y que van en contra de una explicación general que explica todos los fenómenos, o que predice, si quieren. Y lo otro que no podemos hacer es lo que mencionamos anteriormente, que es entrarle de lleno al núcleo central. Ahora bien, tenemos una dificultad acá. Que esta dificultad, si me permiten opinar a mí, tampoco resuelve el ácatos, que es en qué momento vamos contra la heurística, vamos contra. O sea, encontramos un fenómeno que predecimos mal, o un fenómeno para el cual no podemos dar una explicación satisfactoria. ¿En qué momento vamos a ir, vamos a intentar corregir ese problema en la heurística? ¿En qué momento lo vamos a tratar de corregir en el cinturón protector? ¿En qué momento lo vamos a tratar de corregir en la metodología? Bien, a esto no le da mucha, muchas vueltas del autor. Yo creo que acá hay una pequeña falla, pero sí da respuesta a que nuestro programa de investigación va a ser superior
tanto y en cuanto no pueda predecir satisfactoriamente una mayor cantidad de fenómenos. Ahora, lo que no sabemos es en qué momento conviene decir, bueno, cambiamos el programa de investigación, porque esto no nos está. Le tengo que dar 5.000 vueltas al cinturón protector. ¿Sí? Y ese problema nos lleva a otro problema con el que venimos lidiando desde el principio de año. En realidad no nos lleva a otro problema. Este problema nos simplifica otro problema con el que venimos lidiando desde el principio de año, que es esta cuestión de ¿qué viene primero? ¿La teoría o la práctica? Vieron que decíamos, ¿no? Bueno, sí, o más que la teoría o la práctica, la teoría o la observación. Entonces nosotros decíamos, bueno, obviamente al principio de año todos dijimos la observación, está claro. Después nos fuimos dando cuenta que la observación necesitaba la teoría para poder hacer observaciones más precisas, o la observación necesitaba de un cuerpo de conocimiento para poder eh, detentar precisión y para poder dar una explicación con respecto a la observación. De la misma manera, nos dábamos cuenta que había cosas que podíamos observar solamente teniendo cierto enunciado teórico que nos respalde. Bueno, acá llegamos a una conclusión muy interesante, ¿sí? Que es, hay fenómenos, yo honestamente no tengo ejemplos muy interesantes acá, pero hay fenómenos que ya son explicados de una manera satisfactoria, pero que nosotros avanzando hacia un nuevo programa de investigación lo podemos explicar de una manera satisfactoria con mayor simplicidad. ¿Por qué? Porque tenemos un programa de investigación que necesita menos arreglos con respecto a la metodología, con respecto a la heurística, con respecto al cinturón protector para poder explicar ese programa. Es decir, le damos a ese fenómeno, le damos un giro de punto de vista y de esta manera lo explicamos más sencillamente. Bien, em, los contraejemplos nos, los contraejemplos nos permiten profundizar ese aspecto. Es decir, los contraejemplos en este caso aparecen como una oportunidad de repensar el programa de investigación. Repensarlo es sustituirlo, en este caso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos características del movimiento planetario que ya eran muy conocidas de la antigüedad, muy bien explicadas y con predicciones sumamente acertadas. Bueno, un pequeño contraejemplo en ese conocimiento nos permite avanzar hacia una nueva teoría que lo explique de una manera eh, mejor. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme pensar un ejemplo un minuto, pero ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos un fenómeno que conocemos y que podemos explicar y que podemos predecir. Ahora, hay un caso en el que no lo podemos predecir. Ese caso nos obliga, supongamos que ese caso es tan extremo, es tan core, que nos obliga a sustituir nuestro programa de investigación, a cambiarlo, a ir hacia otro. Bien, ese caso y ese nuevo programa de investigación tiene que explicar satisfactoriamente también todos los fenómenos anteriores, pero lo tiene que explicar con otro núcleo central, con otro cinturón protector, con otra heurística y con otra metodología. Puede haber similitudes o continuidad, ¿no? Pero estamos hablando de otra. Bien, nos permite una explicación mejor de un fenómeno que ya conocíamos. Entonces, esta tensión nos resuelve, o este cambio de programa nos resuelve este problema que tenemos desde el principio de año de decir que vino primero, porque ahora ya decimos, no nos importa que viene primero. A nosotros no nos importa si necesitamos la teoría para explicar el fenómeno o el enunciado observacional, o, o si necesitamos el enunciado observacional para desarrollar una nueva teoría. A nosotros lo que nos importa es ir mejorando la teoría a partir de los enunciados observacionales y nunca vamos a estar tranquilos con una teoría solo porque explica correctamente los enunciados observacionales. Bien, lo vamos a retomar en clase sincrónica, obviamente. Me parecía importante que esta clase fuera grabada y sistemática, eh, porque reviste una complejidad importante y quizás
en la que es sincrónica, en el diálogo y el ida y vuelta, se nos van diluyendo algunos aspectos que yo quiero que tengan muy firmemente. Así que hasta pronto.